Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy seguimos hablando de geopolítica y de los acuerdos económicos y comerciales que se están dando en este momento en nuestro país. Arturo, estamos al borde de un cambio militar importante en el orden mundial, ¿no? Digamos no al borde, en el proceso, diría. Sí, es sorprendente que de una gestión a otra el alineamiento internacional de Argentina haya corrido de un extremo al otro del espectro político. De hecho, prácticamente estaba resuelta sobre el final de la gestión de Alberto Fernández nuestra incorporación al BRICS, de la cual el año pasado habíamos hablado ya bastante. Pero con el advenimiento de este presidente actual, el acuerdo parece alinearse de una manera completamente opuesta. De esta manera nosotros lo que estamos interpretando es que vamos a ir a parar a la OTAN, Julio. Mira, así parece. Nosotros hace tiempo que lo estamos diciendo, que hay este riesgo grande de entrar en esa especie de alianza militar que está perdiendo mucho con respecto a, bueno, la guerra de Rusia, como sabemos. Pero vamos a escuchar este testimonio porque parece interesante, ¿no? Milei se fue a reunir con el canciller británico, en este momento se está reuniendo, para proponerle lo siguiente: un convenio de granos, carnes, etcétera, vino también, porque los ingleses van a ser la custodia del Cabo de Hornos, de los barcos mercantes que pasen. También podrían pasar por el Estrecho de Magallanes. El problema del Estrecho de Magallanes es que no le da la hora de los barcos ni le da el calado. Y ahí queremos entrar nosotros, con los ingleses. Nos vamos a asociar con los piratas. Por el otro lado, le va a hacer una contrapropuesta a Milei: que Argentina ingrese en la OTAN. OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero no como país miembro, sino como país asociado. Pero es un paso previo. A Putin nos va a reventar a patar. Pero bueno, eso es lo que está proponiendo el Peluca en Davos. Y ojalá que les salga bien, pero esto puede ser un problema. Bueno. Bien, acá tenemos este testimonio. La verdad que no sorprende esto, ¿no? Es un testimonio de enero, cuando viajó a Davos a hacer esa especie de delirio de discurso que redactó. Y bueno, el show escondía ese acuerdo, Arturo. Sí, el alineamiento de Argentina venía, como veníamos diciendo, en un sentido opuesto. Pero ya había gestos que indicaban que nosotros íbamos a jugar con otra camiseta el campeonato este que viene. Y uno de esos gestos bien nítido se traduce en la compra de los aviones de caza argentinos que estábamos evaluando. Aviones de China, aviones de otras latitudes a las que acostumbrábamos, y sin embargo terminamos decidiendo la compra de los F-16, un avión realmente antiguo para lo que se ve en Asia, un avión afiliado completamente a la posición OTAN de Europa y por demás obsoleto, puesto que ni siquiera presentó batalla ahora en los recientes enfrentamientos aéreos que tuvieron lugar en Ucrania. No lo presentan en batalla porque simplemente es de inferior categoría que los de la última línea Sukhoi, que sabemos que por ahora se han presentado en el terreno de una manera imbatible. Los nuevos MiG, los nuevos Sukhoi rusos. Así que bueno, en ese sentido iban los aviones chinos, pero con esa misma tecnología que nos hubiera dado una supremacía en el Atlántico Sur. Aparentemente Argentina es una noticia de nuestra interpretación, pero aparentemente, te repito, Julio, ha resignado su posición en el Atlántico Sur a cambio de algo.
Bueno, la noticia del día anterior del ingreso, ¿no? De la anexión de millas marinas del Atlántico Sur por parte de Inglaterra ya está declarado, y eso me parece que va a ser realmente un puente hacia lo que es en Antártida, ¿no? Nosotros la semana que viene deberíamos tener a uno de los expertos sobre este tema, Ariel Artlich, que además también es mi director de tesis doctoral, así que con mucho cariño ya lo volvemos a tener en nuestra pantalla, en nuestro programa de radio también. Y bueno, vamos a ver qué significa hoy día este posicionamiento, ¿no? De hecho, ¿te acordás que meses atrás China apoyó la moción en la ONU de Argentina, obviamente con otro gobierno, ¿no? Para reclamar las Malvinas como territorio nacional, ¿no? Obviamente China también tiene sus intereses sobre la Antártida, está la base china en Neuquén, en Agrio del Salto. Bueno, son dos posturas, pero hay que tener los ojos abiertos porque es un juego importante que tiene que ver también con el tema de los estrechos, ¿no? Del tráfico y del tránsito marítimo. En todo el planeta, y reiterando lo que hablábamos en el bloque anterior, o en el video anterior, mejor dicho, hay puntos candentes. Estos puntos candentes se están definiendo como los del tránsito naval. Específicamente en cada región, cada continente tiene el suyo. El continente sudamericano, el punto estratégico ahora que el canal de Panamá está obsoleto, es el pasaje de Drake. Así que el pasaje de Drake es simplemente ese corredor naval que comprende entre la península antártica y la Tierra del Fuego, para decirlo clarísimamente, nuestro territorio naval del Atlántico Sur. Así que no es ajeno a la perspectiva de una conflagración de la OTAN, la posición del Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque recordemos, y alguna vez lo hemos mencionado en estos micrófonos, la Segunda Guerra Mundial tuvo un capítulo naval en dos etapas. Una fue en el Atlántico y luego recién fue en el Pacífico. Pero que un conflicto actual de escala mundial no necesariamente podría representar una escalada entre un océano y otro con una pausa. Podrían ser simultáneas los movimientos navales, y entonces, de ser simultáneos, los que dominen los pasos de mar no solo tendrán una ventaja logística de carga, transporte y comercio, sino también militar sobre su hipotético rival. Así que el pasaje de Drake es estratégico a la posición OTAN frente a China y frente a Rusia. Claro, sobre todo si lo pensamos dentro de un ataque o digamos una presión sobre China por lo que hace el AUKUS en el área pacífica, y también con respecto al tema del Ártico, ¿no? Que en realidad ya está en las manos rusas. Básicamente Estados Unidos y Canadá no tienen la capacidad de manejar el Ártico de la manera en la cual lo maneja Rusia, y además, si supuestamente se están derritiendo algunos glaciares en ese lugar o algunos cielos, el tránsito en el Ártico y la dominación rusa, sobre todo hacia Asia, va a ser muy clara. Así que efectivamente esa parte del lugar que divide el Pacífico del Atlántico se vuelve claramente fundamental, ¿no? Y Argentina obviamente está brindando ese espacio. Además que, como decía antes, de la Antártida, que realmente ahí hay de todo, así que hay que ver qué va a pasar también con el manejo de la Antártida, con el Tratado de Antártico, pero eso lo vamos a hablar más adelante la semana que viene. Mientras tanto, Arturo, vamos a volver un segundo a Europa, ¿te parece? Porque hay una noticia muy importante de esta periodista que vemos acá, rusa, de la RT, Russian Today, que nada más y nada menos sacó una conversación del ministro de Defensa alemana sobre la idea de enviar misiles Taurus a Rusia, a Ucrania, en contra de Rusia, y de hacer
saltar el puente de Crimea. Justamente otro punto estratégico en el Mar Negro, la península de Crimea, que ya tiene una posición militar histórica desde el siglo XIX, finales del siglo XIX. En esta oportunidad, y recordemos la presión que despliega sobre la crisis energética en Europa, la crisis alimentaria en ciernes, que ha repercutido sobre la producción agropecuaria de Europa, y la manera en la que no están resolviendo inteligentemente ese conflicto podría recalentar todavía más la cuestión militar entre Rusia y Ucrania. Ucrania prácticamente está anulada militarmente. Sí. Y es una derrota no asumida, y la situación entonces es que Alemania, Polonia, otros países que cuestionan esta posición, como España, pero otros que las impulsan, como Inglaterra, otros que deberían acudir entonces en auxilio de Alemania, como Francia, entrarían en el conflicto de una manera frontal. Un error que podría ser clave, un punto bisagra en la historia de Europa. Ahora bien, esta filtración disparará una nueva escalada en la producción de armamentos ruso. No lo sabemos, pero sí, evidentemente, el cálculo económico y poblacional está en juego. Bueno, yo creo que va a dar un cambio estratégico importante, fundamental con respecto a eso, pero también creo que no va a dar una profundización, digamos, una carrera, una escalation hacia la producción de armas que ya está full en realidad, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos cerrar este video con esta nota de resumen latinoamericano interesante, en la cual se habla de la toxicidad del suelo ucraniano, ¿no? Muy interesante, porque dice: 2 años de guerra han dejado aproximadamente un tercio de su territorio contaminado, que ya venía mal con el tema de Chernobyl, etcétera, ¿no? Con graves consecuencias potenciales para el suministro mundial de alimentos. No hay duda que la guerra deja tras de sí una destrucción persistente. Esto incluye tanto el daño a la persona como al medio ambiente. Después de cumplirse el segundo año de la guerra entre Rusia y Ucrania, se hace visible el impacto de la guerra en Ucrania y la respuesta global para resolver el problema de la contaminación por bomba, ¿sí? Eso también es como una componente, ¿no?, de la guerra que hay que tener en consideración, sobre todo a la luz del fallido intento de la paz en Turquía hace un año y medio atrás por mano de Boris Johnson, ¿no?, de lo que era el primer ministro inglés. Así que bueno, son elementos que hay que tener en consideración al momento de tener en cuenta cuáles son los efectos de la guerra. Sin duda, Argentina sigue siendo complementaria aún más de la producción alimentaria europea bajo la tensión sobre el suelo ucraniano. Impredecible las consecuencias de la suspensión en la producción de alimentos de Ucrania. La otra pradera, la pradera junto con la pampa húmeda más fértil del planeta, queda en África, Uganda, el Congo, territorios fértiles por avanzar en la agricultura. Realmente no lo sabemos si es un avance el modelo de agricultura europeo. Lo cierto es que si los suelos se contaminan, los que van a sufrir las consecuencias son las poblaciones con hambrunas. Y bueno, acá para ir cerrando, dice: solo se forma 1 centímetro de suelo en 200, 400 años y 20 centímetros en 5.000, 6.000 años. Las operaciones militares que se llevan a cabo durante 2 años, como en el caso de Ucrania, pueden destruir lo que se ha formado durante miles de años, ¿sí? Eso un poco es el efecto de la guerra también. No solamente la matanza, sino que también la destrucción de un futuro mejor. Bueno, esto es Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión.